día para todas, para todos. Buen día, buen día. Ahí me avisan que me saque, qué suerte, porque esto verdaderamente es un bozal, ¿eh? Nos ha curado, nos ha ayudado, pero es un poquito incómodo. Bueno, es verdad que esta misa viene siendo bastante diferente, ¿no? Que otras que vivimos más acostumbrados en el tiempo ordinario, podríamos decir. Y bueno, yo me inscribiría en este momento entre esas mujeres que nos han contado, que dice el relato, que nos desconcertaron. Así que, como todos tienen mucha fe, eso no va a ser problema, en un ratito van a encontrar las certezas necesarias para seguir caminando. Porque yo acepté cuando Ignacio me invitó, porque pensé que era una cosa más pequeña, más ámbito doméstico. Pero fíjense que yo misma soy la que suelo decir que las mujeres tenemos que salir del ámbito doméstico, ¿no? Y que tenemos que animarnos al espacio público, pero se nota que yo pensaba en las otras, no tanto en mí. Y bueno, llega un día que toca, ¿no? Y también las mujeres decimos que las mujeres hacemos la misión, que hacemos presencia justamente poniendo el cuerpo. Así que bueno, acá estoy poniendo el cuerpo como pueda, como me salga. También pedí esto de que como no fui al seminario, no estudié homilética, no estudié predicación, entonces no sé si soy muy charlatana. Eso no significa que uno pueda hablar de corrido. Sé conversar y me encanta conversar. Entonces no voy a tener ningún problema si levantan la mano, si levantan la voz y me dicen tal o cual cosa, podría decirse en ese momento también, ¿no? Como hablando en asamblea, que eso es justamente lo que es un sínodo y que esta iglesia particular de Quilmes tiene tanta experiencia. La palabra sínodo siempre remite, nos mandan a unas etimologías, que si viene del griego una cosa, que si viene del latín otra, pero lo cierto es que no están reñidas, porque una dice que es encuentro y la otra dice que es caminar a la par, juntos, ¿no? Entonces, para caminar a la par tenemos que encontrarnos y eso es lo que estamos haciendo. Bueno, muy contenta, más allá de que me da un poquito de nervio, muy contenta de estar. Y muy contenta de que nos toque este texto, que para mí es un texto muy querido porque me ha permitido, yo que soy catequista, me ha permitido mucho encontrar una metodología, ¿no? Tiene como todos los pasos para ir desde ese primer encuentro, desde ese aproximarnos hasta poder anunciar y celebrar y bueno, y volver a salir, ¿no? En este contexto, después de ver las huellas de lo que son nuestras esperanzas y las desesperanzas, que pueden ser también la de los caminantes de Emaús, y después de ver todos los nombres tan queridos de las diferentes comunidades de los que han partido, podemos decir que estamos realmente en un clima de Emaús. Estamos en un ámbito de ese caminar de Emaús. Y lo hacemos en compañía de quienes ya hicieron ese camino, que tenemos acá, que también decían eso, ¿no? Serán que es Cleofás y otro varón, el otro discípulo, de hecho el texto dice el otro discípulo, ¿no? Cuando me hacían una entrevista para el sínodo, para las conversaciones, yo misma decía que quizás es María, porque en el Evangelio de Juan, Juan 19:25, ahí dice que María, ¿no? María de Cleofás estaba junto con las otras dos Marías, María la Madre y María de Magdala, la Magdalena, ¿no? Entonces, a mí, motivada por el grupo de mujeres biblistas que utilizan
la hermenéutica de la sospecha, hacerle decir a los textos por ahí aquellos que pareciera que ocultan, que no nos dicen todo, que los textos hay como que rumiarlos, leerlos, mirarlos con mucha atención. Los jóvenes me enseñaron a decir que hay que linkearlos, que hay que unirlos a datos que hay en otros lugares, ¿no? Y bueno, linkeando el Evangelio de Lucas con el de Juan, me daba que María estuvo acompañando a Jesús y entonces posiblemente después de ese fracaso, que ellos lo viven como fracaso, la muerte de Jesús, quisieran volver al camino anterior, quisieran volver a su pueblo, a su hogar, a un lugar de resguardo y abandonar el proyecto, porque el autor, aquel en quien tenían toda la esperanza, lo han matado. Y aunque él se había adelantado explicándoles que eso iba a pasar, parece que no habían tomado mucho registro y la muerte, el asesinato, el martirio, la crucifixión, todos los nombres que querramos ponerle a ese hecho violento contra la persona de Jesús, termina con su vida y bueno, se termina también el proyecto. Y entonces volvemos de nuevo a donde estábamos. Nos habíamos animado a salir, nos habíamos animado a creer en otras posibilidades, en la vida digna, ¿no? En un discipulado que era, podríamos decir que Jesús es el autor del discipulado de iguales, ¿no? Esto que llamó a gente común del pueblo y los invitó a su seguimiento. Y seguirse lo sigue en el camino, y por eso en este texto aparece tantas veces mencionado el camino, ¿no? En el versículo 15, en el 17, en el 28, en el 29, en el 32, en el 33. Cuando volvamos a nuestros lugares y abramos la Biblia, nos vamos a dar cuenta la cantidad de veces que aparece el camino. Este camino que en Lucas es central y que después Lucas continúa con los hechos, y en los hechos los primeros cristianos se llaman los del camino. Nosotras las que estamos acá, también las del camino, ¿no? Las y los que estamos en el camino. Y en ese camino es largo, es diverso también, tiene distintas formas, distintos contextos, distintas experiencias históricas, personales, y también no es lo mismo ser cristianas y cristianos en un barrio marginal, en un asentamiento, que en el centro de alguno de los 3 distritos que componen nuestra diócesis. No es lo mismo, ¿no? Entonces ese seguimiento va adquiriendo la forma también que le van dando sus seguidores. Somos seguidoras y seguidores situados en contexto y atravesados por nuestras historias. Nosotros en este momento, por ejemplo, todas y todos atravesados por el COVID, aunque no todos de la misma manera. Algunos en un espacio muy chico y otros con una casa con jardín, ¿verdad? Entonces, la angustia no es igual. La angustia que atravesaron Cleofás y el otro discípulo, o Cleofás y María, a los efectos de no afirmarlo, ¿por qué? Porque no necesitamos afirmar, sí, era María, sí, era María. No, quizás no era María, porque para afirmar se necesitan muchos datos bíblicos, se necesita un estudio muy riguroso y no lo tenemos todavía a ese dato. Pero el solo pensarlo, imaginarnos, ¿no? Y cruzarlo con otros textos, donde sí los seguidores de Jesús eran mujeres y varones, nos puede hacer mucho bien para este momento histórico, para recrear nuestros modos de seguir a Jesús, para sentirnos en una línea de igualdad y de horizontalidad relacional, vincular, fraterna y sorora, que no significa borrar los roles, ¿no?, que tenemos
por diferentes tareas. Pero en el vínculo, el que prima es la hermandad. Todas y todos hermanos. Después, el obispo es obispo, el cura es cura, la hermana es hermana, tengo toda la variedad acá enfrente, el diácono, diácono, toda la iglesia, y podríamos decir, y toda la iglesia diaconal. A veces a mí muchas veces, como me gustan los temas de género, me preguntan, vos, ¿qué sabés de la comisión del Papa respecto que a esta comisión que está trabajando en el Vaticano para ver si se puede desbloquear esto de que las mujeres que quieran y se preparen puedan ser diaconisas, ordenadas diaconisas, no como diaconisas somos todas en la iglesia porque ejercemos el servicio, ¿no? Y bueno, creen que yo voy a estar ahí muy pendiente. La verdad es que lo sigo un poco al tema, pero sobre todo estoy más pendiente y me gustaría, y porque pertenezco desde mi primera infancia a una iglesia que fue muy diaconal. Entonces creo que es la iglesia la que tiene que ser toda ella servidora, ¿no? Y también, por supuesto, que es un servicio tomar decisiones y alentar y animar. Entonces, si las mujeres pudimos estar en el camino de la cruz, y si las mujeres podemos seguir por el camino a Jesús, escucharlo, sintonizar, si podemos tener palabra también y discernimiento, también podemos ser parte de esas decisiones. Para que eso llegue, que va llegando, creo que el camino de Emaús es esencial. Aprendernos esa dinámica. No es empezar por ser un título, es empezar por hacer ese camino que supone aproximarnos a otro para caminar juntas y juntos. Eso que nos enseña Jesús. Estos van en el camino de vuelta, desesperanzados, con cierta frustración a cuesta, y se les acerca y les pregunta qué les pasa. Y lo primero que hace Jesús no es bajarles la Biblia como una tradición, como una doctrina. Lo primero es preguntarle qué les pasa, qué nos pasa, qué nos está pasando. Y escucharlos tanto, escuchar esa angustia, escuchar las formas del relato que tienen, lo que van diciendo, y después recién contarle, pero ¿ustedes no se acuerdan? Y entonces recordar ahí la escritura, ¿no? Como decía Mester, el primer libro que Dios escribió, y acá lo sabemos porque la diócesis tiene una larga tradición de formación bíblica, es la vida, es nuestra vida, es la vida de nuestro pueblo. Y el segundo libro, sumamente importante, clarificador, iluminador, animador de la vida, es la palabra. Y Jesús lo hace él. Primero pregunta, ¿de qué vienen hablando? ¿Qué les está pasando? ¿Qué interpretación tienen ellos de lo que está pasando? De hecho le dicen, pero ¿cómo vos no sabés? A Jesús resucitado, ¿no? ¿Cómo vos no sabés lo que pasó? Y entonces lo sigue indagando, pero no de esa manera, porque hay un modo de indagar moralista, que la iglesia es casi experta en eso. No es para ver cuán equivocado estás, ¿no? Y yo tengo la verdad. No, la pregunta de Jesús es ¿cómo estás sintiendo esto que estás viviendo? ¿Cómo te está atravesando la vida esto que vivís? Y desde ese lugar existencial le recuerda las escrituras. La tradición, ustedes no saben, les empieza a explicar, lo conecta con la memoria salvífica del pueblo de Dios. Nosotros estamos en la semana de la memoria, ¿no? Para Argentina. Si será fuerte, en Argentina es fuertísimo el tema de la memoria por lo que hemos vivido como país, como sociedad y como iglesia, ¿no? Y como iglesia de una manera tremenda,
tremenda porque tenemos una parte de la iglesia con cierta complicidad y por el otro lado nuestras luminarias, nuestros mártires que dieron la vida y nos siguen dando vida, porque su memoria sigue siendo para nosotros una gran fuerza de esperanza, ¿no? Hace tiempo cuando celebrábamos los mártires riojanos, sentíamos un alivio para el alma y decíamos, bueno, sosteníamos memorias en espacios chiquititos y resistimos, y ahora tenemos este reconocimiento y el Papa Francisco nos ha hecho ese regalo, ¿no? De poder celebrarlos y no tener que esconder más, y no tener que con timidez pensar, decimos, no decimos que Angelelli fue mártir, ¿no? Ya lo sabemos, pero no solo Angelelli, también los otros mártires riojanos, pero también las monjas francesas y los 12 de la Santa Cruz, ¿no? Y también Mauricio Silva, un hermanito de Jesús, cartonero, hoy patrono de todas las compañeras y los compañeros cartoneros, ¿no? Un barrendero, es decir, alguien que se juntaba con sus compañeros para hacer la vida digna de los últimos, de los ninguneados. Entonces, ese caminar al lado, es bellísima la historia de Mauricio, ¿no? La biografía. Esto de que se juntaba con sus compañeros en el sindicato para ver cuántos metros tenían que barrer, ¿no? Y cómo les tenían que dar guantes y unas zapatillas, unas botas que los cubrieran, porque todos ellos se enfermaban y sufrían muchísimo, porque eran los que recolectan todos los residuos que nosotros tiramos, ¿no? Entonces los considerados últimos, acompañados por este hombre de fe, de una profunda fe, uno de los hermanitos de esa espiritualidad tan rica que es para la iglesia, que son los hermanitos de Foucault. Y también la gente joven, ¿no? Yo recuerdo, porque la hago trabajar en secundario, es la que más claro tengo de la gente más joven, que es Mónica Mignone, ¿no? Esta chica catequista en el Bajo Flores, ¿no? Cómo se preocupaba de seguir formándose, cómo arreglaba sus horarios para no abandonar una misión en el verano, ¿no? No se iba nunca de vacaciones con su familia. Una cristiana, un testimonio, un valor que nos tiene que, bueno, no sé, enorgullecer la vida. Estas cristianas y estos cristianos que nos viven, ¿no? Bueno, esta gente nuestra siguen siendo los caminantes de Emaús, los que no están y los desaparecieron, pero están vivos porque como el maestro se nos aparecen en el camino, porque ellos son también parte de esa memoria salvífica. Entonces me parece que todas esas historias tienen que ser muy luminosas. Emaús tiene que recordarnos siempre esa experiencia de que podamos hacer arder el corazón, que nos arde el corazón. Ahora también vivimos situaciones, la guerra, aquí estábamos en el acuerdo, no acuerdo de pagarle al Fondo Monetario, sabemos que lo vamos a pagar con mayor pobreza, aunque nos prometan del gobierno que no se van a hacer recortes, puede ser que no se recorte, pero desde otros lugares se va a ceñir tanto la cosa que la vamos a sentir. Y sabemos que la que lo van a sentir son los más pobres, los preferidos del reino. Esos son los que más lo van a sentir. Y que son también los preferidos de nuestro corazón, porque muchos de nosotros somos parte también de ese sector. Y los que no somos parte económicamente, porque conseguimos un trabajo, porque tenemos unos honorarios un poquito mejor, nos sentimos parte por adicción. Son nuestra opción esas hermanas y esos hermanos. Son nuestro lugar social para pensar, para decidir, para obrar, para ver qué queremos hacer, qué podemos hacer y hacia dónde vamos a tensionar.
porque la palabra animados por la palabra, nos tenemos que animar a tensionar, pero una atención que nos haga encontrar pasos que nos liberen, no que nos opriman, ¿no? Este momento de la iglesia a la luz del camino de Emaús, este volver reanimado, este haberse animado a compartir la mesa, porque cuando comparten la mesa lo reconocen recién. En el camino era un buen acompañante, ¿no? Jesús tiene esa doble dimensión. El obispo decía, ¿no? Jesús es el camino. Y sí, lo dice el Evangelio de Juan y lo tenemos claro. Es camino y caminante, es compañero de camino, ¿no? Y en ese caminar se va sentando en distintas mesas Jesús. Y a veces nosotros en la iglesia invitamos a nuestras mesas, pero parece que va llegando la hora en que nosotros vayamos a otras mesas. Que nosotros también nos podamos sumar a otras mesas que están pensando la vida digna. Otras mesas donde quizás están los excluidos de la sociedad. Y que podamos ir a esos lugares y escuchar y estar tan atentos y ver ahí donde anunciamos algo posible de este don hermoso, precioso que tenemos nosotros, que es la historia de la salvación. Que no es solo la nuestra, ¿no? No somos los únicos creyentes. Hay otros que creen de otra forma, ¿no? Y también con esos tenemos que hacer camino. El último general de la Orden de los Franciscanos, que han elegido el año pasado, creo, tiene una frase, bueno, no la sé de memoria, pero más o menos, que dice: ahora que la iglesia ya no es más la cristiandad, ahora que somos bastante menos que hace unos años atrás, ahora es cuando tenemos que estar más libres y decididos a juntarnos con todos, a encontrarnos con otros, aún con otros que no creen, o con otros que creen de una manera diferente. Entonces, es como esto, y acá linkeo con esa expresión de Jesús, ¿no? Cuando le van a decir los discípulos: che, allá hay unos que hacen milagros, pero no son de los nuestros. Jesús le dice: déjenlos. Esto de andar poniendo todo el tiempo límite, ¿no? Este miedo de perder la verdad sobre la doctrina nos hace desencontrarnos. Entonces, favorecer mucho más los encuentros, ser más libres. Y sí, me parece que nos toca. Vieron que Jesús tenía un plan pastoral genial, ¿no? Esto que tenían los íntimos, los intimísimos, esos con los que se va al monte, se transfigura, les muestra su gloria, se adelanta, tiene como un grupo de mayor intimidad, como tenemos todos, nuestros amigos, nuestros compañeros más cercanos, ¿no? Estaban los 12, que de vez en cuando le decían: vengan conmigo ustedes y les explico algo a ustedes solos, para que entiendan más, porque tienen más responsabilidad, porque tienen un encargo particular de tarea. Estaban los 72, que podríamos ser todos los que salimos, vieron, cuando hay una gran misión salimos un grupo más grande que el que está siempre, ¿no? Y estaban las multitudes, las muchedumbres. Entonces, para todas esas instancias tenemos que tener presencia, tenemos que tener las piernas, los pies dispuestos a caminar. Espacios de intimidad, espacios más grandes de discernimiento, de profundización, de formación, de misión compartida, estos 72 que pueden ser cualquier número, y las muchedumbres. Y en las muchedumbres están todas y todos, porque la iglesia se tiene que animar de una buena vez a hacer un espacio plural sin miedo a perder la unidad.
porque la unidad nos la dé el Espíritu, no solamente nuestras voluntades. Entonces, que nuestra identidad no sea guardar el depósito de la fe como si nos fuera propio y único y solo nuestro, sino que Dios ha sembrado semillas del verbo, ¿no?, presente en todos los pueblos, en todas las culturas, en toda la creación. Así que sin miedo a encontrarnos con otras y otros, sin miedo a todas las diversidades que tiene este momento histórico y las que pueden llegar a emerger, sin miedo a la mesa familiar, sin miedo a la mesa de la comunidad, sin miedo a las mesas de las organizaciones sociales, de las distintas organizaciones que tiene la sociedad, y nosotros manteniéndonos siempre, sí, con el Señor en el camino. Esa es nuestra clave. Nuestra clave y nuestro tesoro es permanecer con Él, con toda lo que significa en el Evangelio de Juan, que un día, si alguno de los biblistas que esta diócesis tiene, por favor, que venga acá a ayudarme, ¿no? Juan tiene todos esos: permanecer en la verdad, permanecer en el amor, ¿no?, permanecer unidos como la vid, ¿no?, todos esos permanecer que nos habiten interiormente, para que no tengamos miedo de que, porque andamos por otros caminos, estamos emigrando de la iglesia. No, estamos siendo enviados a anunciar, pero no a llegar anunciando, sino después de haber escuchado qué le pasa a cada hermano y a cada hermana, y sentirlo hermano y hermana, porque cada persona de la humanidad es nuestro hermano y nuestra hermana, más allá del credo que tenga, como es la hermana naturaleza, y al decir de Francisco de Asís, como es la hermana muerte, que tanto nos ha costado. Bueno, como no soy predicadora, ya les dije, me olvidé de decir una cosita que quería decir antes, pero me voy, bueno, son defectos de quien no es profesional, solo una habladora. Esto de lo que le pasaba con la muerte de Jesús y que nos puede estar pasando a nosotros con la pandemia, y que le pasa a una amiga mía que está acá presente y con la que estuve hablando, es que cuando perdemos a alguien que es tan importante en nuestra vida, como es un compañero, de mi amiga es el marido, ¿no? Pero acá en la experiencia de los peregrinos de Maús, es alguien que les había dado horizonte a su proyecto de vida, ¿sí? Ahí estaban todas las esperanzas de un mundo nuevo, de un sentirse incluido, de un renacer, de un dejar de tener encima la pata del imperio, la persecución, el menosprecio, ¿no? La liberación que le llamábamos. Bueno, cuando perdemos eso, tenemos que hacer dos duelos.